Buenas tardes, tengan todos y todas ustedes. En nombre del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, les damos la más cordial bienvenida a esta charla del día de hoy. Bueno, la parte final de estas dos clases de acoso laboral a cargo del doctor Jimmy Álvarez García. Antes de dar inicio a la charla, nada más quisiera invitarlos rápidamente. Antes de darle el pase a don Jimmy, quisiera invitarlos a todos y a todas ustedes a que abran los videos para que así don Jimmy pues se sienta más acompañado y la clase sea un poquito más interactiva. También sus preguntas las pueden hacer por medio del audio o por medio del chat, preferentemente por medio del audio. Cada cierto tiempo que don Jimmy vaya dando el espacio para las preguntas. Y sin más demora y preámbulo, los dejo en compañía del doctor Jimmy Álvarez. Buenas tardes, don Jimmy. Buenas tardes, Andrea, y buenas tardes a los estimables colegas y personas ligadas a otras disciplinas que han estado el día de ayer y el día de hoy con esta serie de dos pequeñas aproximaciones a conceptos de acoso laboral. Invitados para la próxima semana, pues que veamos hostigamiento sexual, que es otra temática sumamente importante. Y que básicamente establecerá también algunos aspectos pertinentes de análisis, algunos pertinentes, como por ejemplo analizar esto del indubio pro víctima, que hay sectores que lo mantienen como un concepto irrefutable, y en realidad cuando vemos sentencias de los tribunales de trabajo y de la sala segunda, es claro que el indubio pro víctima tiene que pasar por la concepción de la existencia de al menos indicios de la existencia del hostigamiento sexual. No es que se le crea a la víctima porque sí, sino se le cree con base en los indicios. Entonces tocaremos un poco esta temática la próxima semana, tomando como referencia que la persona denunciada también tiene derecho a defensa y también tiene la posibilidad de utilizar la regla de indubio pro víctima. Perdón, indubio pro operario. Entonces, genera un equilibrio. Ese equilibrio de alguna manera es tocado en estas sesiones de la próxima semana. Y creo que cerraremos este ciclo de 3 sesiones con una introducción al proceso contencioso. Ayer cerrábamos con esta serie de elementos de aproximación a un concepto que se tiene que basar sobre todo en elementos de concepción jurisprudencial, porque no hay una norma clara, como si existe en la mayoría de los países del mundo, de lo que es el tema del acoso laboral. Más, por ejemplo, en Europa, no solo está la normativa con relación al acoso laboral, sino también la normativa inherente a los elementos técnicos para determinar la existencia de un riesgo de trabajo. Y esto es importante porque si Costa Rica asistiera a esto, por lo menos el INS tuviera elementos de aproximación para determinar de alguna manera cuándo estamos ante una circunstancia de este tipo, cosa que no existe. Y como les digo, la preocupación mía es el hecho de que por posiciones, sobre todo de carácter de grupo, de gremio, no se haya aprobado un proyecto de ley de acoso laboral pasados muchos años. Y como les dije, el actual proyecto de ley pasa por el mismo tema, pasa por el tema de que hay una actuación de total controversia y antagonismo de parte del sector empresarial. Básicamente, puesto que de alguna manera sienten que les puede perjudicar y con una interpretación un poco débil con relación a lo que se está regulando en el proyecto de ley. Pero ahí está. No sé cuándo se va a aprobar y además el convenio 192 que les ha hecho la OIT, que también duerme el sueño de los justos y aparentemente, aunque está suscrito por el país, no puede entrar en vigencia puesto que no se ha ratificado por la Asamblea Legislativa. La única forma que ese convenio pueda ser utilizado en el futuro, si la Asamblea Legislativa no lo aprueba, es que la Sala Constitucional lo utilice como norma de análisis. Recuérdese que los tratados internacionales analizados por la Sala Constitucional para efectos de una decisión de la Sala
convierten a la norma en norma aplicable. Entonces, sería la única forma que uno podría encontrar que el convenio 192 pueda entrar en vigencia por lo menos en algunos de los artículos. Bueno, eso, digamos, tocando aspectos que tienen que ver con aspectos ligados a lo que veíamos el día de ayer. Y entonces seguimos con esta gama. Sí, les voy a indicar que, bueno, ayer terminamos a eso de las 8:15 por ahí. Hoy sí tengo que terminar a eso de, cuando mucho, con lo que ustedes puedan manifestar, unos 15 o 20 minutos antes de las 8, porque tengo una actividad universitaria a las 8 de la noche. Entonces, voy por ese esquema a ver cuánto avanzamos. Esto se los digo también, que quien quiera, y esto lo hablaré con Andrea y con los compañeros que tienen que ver con la posibilidad de establecimiento de cursos, pues el hecho de una segunda parte de este tema de acoso laboral, básicamente porque no podemos dejar esto así. O sea, yo creo que tenemos que avanzar un poco más en la temática y entonces pues ahí habrá una clara invitación ligado a ello. Ok, entonces voy a subir la presentación y básicamente cerrar en lo que veíamos ayer. Quiero nada más hacer algo aquí para que no se me pase de que vamos a ver algunos videos, entonces pueda compartir el sonido. Pero cerramos el día de ayer en lo que ha manifestado la Sala Segunda en una sentencia reciente de 2020, sin que sea la única sentencia. En realidad hay algunas otras que se han dado y cerramos en que sí, todos estos elementos generan esta consecuencia de depresión, dolor de cabeza, insomnio, agotamiento, nerviosismo, cansancio, etc. Y ahí les queda, digamos, la presentación como tal. Ahora, aparejemos esto a este video que nos explica de forma un poco más ilustrativa cuando estamos ante un tema de acoso laboral. El concepto de acoso laboral fue introducido por Heinz Lehmann alrededor de los años 80. Anteriormente, el acoso era considerado un problema individual que ocurría a personas que no eran capaces de hacer frente a la situación y no tanto como un tema social. La Organización Internacional de Trabajo define el acoso laboral como la acción verbal o psicológica de índole sistemática, repetida o persistente por la que en el lugar de trabajo o en conexión con el trabajo, una persona o un grupo de personas hiere a una víctima, la humilla, ofende o amedrenta. Bienvenidos a su canal Aprendamos Psicología. En esta ocasión abordaremos los tipos de acoso que se presentan en el ámbito laboral. Quédate al final, ya que daremos 10 ejemplos rápidos que nos ayudarán a identificar si estamos siendo acosados en el trabajo. ¿Listos? Aquí vamos. Número 1. Acoso descendente. Se presenta cuando un jefe ejerce acoso laboral en contra de su o sus subordinados. Esto abusando de su posición de superioridad y mediante diversas acciones como asignación de una sobrecarga laboral, rechazo a las iniciativas del empleado, represión en público, amenazas de despido en caso de que no se cumplan los objetivos trazados, entre otros. 2. Acoso horizontal. Cuando la persona es acosada por compañeros que están a su mismo nivel dentro del organigrama de la empresa. Este se puede ejercer de distintas maneras como el aislamiento social, burlas, trato indiferente, entre otros. 3. Acoso vertical ascendente. Este tipo de acoso se da cuando el jefe es hostigado por su personal a cargo. Dicha conducta sucede, por ejemplo, cuando los subordinados se niegan a seguir órdenes o a cumplir objetivos, es decir, cuando existe una negativa a aceptar a la autoridad del superior. 4. Acoso estratégico. Forma parte de un plan de la empresa para reducir costos. Así, se hostiga al trabajador, por ejemplo, sobrecargándolo de tareas para que se vea incentivado a renunciar. De ese modo, la compañía podría, si fuera el caso, evitar el pago de la indemnización que correspondería por un despido injustificado. Si te está pareciendo útil la información, regálanos un like, suscríbete al canal y comparte con quien creas está padeciendo alguno de los acosos que estamos describiendo. 5. Acoso por dirección.
es aquel que se ejerce por no cumplir con las expectativas de la gerencia. Por ejemplo, de alcanzar un número inferior de ventas, puede reprenderse usando la humillación o amenazas de despido. Número 6. Acoso disciplinario. Se ejerce con el objetivo de que una persona se comporte de una determinada manera, infundiendo el miedo también en los otros trabajadores. 7. Acoso perverso. No tiene un fin determinado. Su única motivación es el ejercicio autoritario de un cargo o la antipatía hacia un compañero de trabajo. Este tipo de conducta tiene como origen el carácter abusivo del acosador. 8. Acoso por género. La evidencia demuestra que las mujeres muchas veces no son consideradas para desempeñar ciertos cargos directivos. Esto porque incluso inconscientemente se cree que los hombres son más capaces para ocupar dichos puestos. Además, es sabido que un importante porcentaje de mujeres sufre acoso sexual por parte de sus compañeros de trabajo o de sus superiores. Así, en ocasiones las víctimas no son escuchadas o prefieren no denunciar por vergüenza. Como prometimos al principio, aquí están 10 ejemplos de cómo se ejerce el acoso laboral. 1. Dejar a la persona sin nada que hacer o asignarle tareas sin valor como excusa para achacarle después de falta de rendimiento. 2. Agobiar y sobrecargar de trabajo a una persona de manera sistemática o reducir los plazos de entrega para abocarla al fracaso. 3. Amplificar de manera injustificada errores pequeños o insignificantes. 4. Socavar la confianza del trabajador criticando sistemáticamente y de manera destructiva su trabajo o menospreciando lo que hace. 5. Inducir al trabajador a cometer errores. 6. Destruir la reputación personal o profesional de una persona por medio de calumnias. 7. Aislar al trabajador reduciendo sus posibilidades de expresarse o comunicarse con superiores y el resto de compañeros. 8. Interrumpirle continuamente impidiendo que se exprese. 9. Atacar sus convicciones o su vida privada. 10. Y amenazar, gritar e insultar. Por el momento esto ha sido todo. Esperen el siguiente video. Hasta la próxima. Gracias. Hay algunos aspectos ahí que el video trae y que de alguna manera quiero sustentar. Ya lanzo la pregunta. ¿Será real que una persona cuando renuncia no tiene derecho a exigir el pago de las prestaciones laborales? ¿Qué piensan ustedes? O sea, escucho mucho la manifestación de la gente es, qué dicha, que renuncie, porque si renuncia no tiene derecho a prestaciones. ¿Será eso cierto? Alguien por ahí, creo que alguien iba a hablar, no sé si don Diego o Fernando, creo. Depende si es una renuncia justificada que tiene y se basa en las causales que le permite al empleado renunciar y exigir sus derechos. Entonces, no necesariamente toda renuncia implica un no pago de derechos laborales. Gracias, Fernando. Y será el caso que si yo renuncio porque estoy demostrando o voy a demostrar en la vía judicial que renuncio porque me están generando un acoso laboral, si lógicamente reúne las posibles causales del artículo 83 del Código de Trabajo. Aquí está lo importante. Todo trabajador tiene derecho a renunciar y puede demostrar en las vías pertinentes la existencia de una causal inherente al patrono. Y si es así, tiene derecho a las prestaciones laborales y a veces hasta el pago del daño. Y si usted ve, una de las razones por la que un trabajador se puede ir es el tema de las vías de hecho. Yo ayer claramente dije que el maltrato es una causal de despido. El maltrato también es una causal de renuncia. Pero ustedes me dicen, pero usted dijo ayer que el maltrato es diferente al acoso. Comprendamos, el acoso es una forma de maltrato, pero el acoso es una forma de maltrato de mucho mayor nivel que el maltrato normal. Entonces, si el maltrato normal es causal de renuncia, el acoso, lógicamente también es causal de lo mismo. O sea, yo puedo renunciar tomando como referencia que hay una causal del patrono que la voy a demostrar, el patrono no me va a aceptar. Eso
bueno, sí vi un caso, sí vi un caso de una ex trabajadora de una empresa sumamente importante a la cual es pertinente decirlo que esta empresa vinculada con certificaciones mundiales, como puede ser ISO, no puede meterse en problemas de carácter laboral. Entonces, ella renuncia tomando como referencia el artículo 83 del Código de Trabajo y señalando que puede demostrar en la vía pertinente que hubo un acoso laboral de parte de otra trabajadora. ¿Qué hizo la empresa? No se quiere meter en problemas. Se sentó con ella y negoció el pago de la indemnización pertinente. Aquí otra cosa que me llamó la atención hace algunos días y que es prudente señalarlo. Escuché de alguna manera una manifestación de este tipo, que alguien me decía, pero es que no es cierto que si yo me siento a negociar y a generar un finiquito en la relación laboral, incluyendo las prestaciones laborales, después no puedo alegar absolutamente nada en la vía judicial. Yo algunos dicen, claro que sí, los derechos laborales son irrenunciables. Ojo, cuidado con eso. Porque en las últimas manifestaciones de los tribunales de justicia es que si usted tuvo asesoramiento técnico para efectos de llegar a ese arreglo y en el asesoramiento le estableció que puede sin ningún problema recibir lo que acordaron de pago, prestaciones laborales y algunas indemnizaciones, después, y si en el mismo documento establece que ahí cierran el caso, siendo que ninguna de las partes accesará a los medios de justicia para efectos de, y si después alguna de las partes accede, oiga, hasta pueden condenar a esa parte al pago de costas por la mala fe. O sea, la sala ha dicho que si las dos partes tienen asesoramiento técnico, y aquí algo importante, y disculpen que se los diga para los que no son abogados y abogadas y para los que somos abogados. Oiga, es que aquí los abogados tenemos un bendito problema y es que creemos que sabemos de todo. Oiga, si a mí me preguntan de derecho penal, les digo, vayan donde el compañero que sabe del tema, porque yo sé lo que me enseñaron en la universidad y que probablemente sea muy poco porque la experiencia me enseña mucho más. Y entonces nosotros empezamos a hacer manifestaciones de derecho laboral y a veces asesorías a empresarios, a patronos o a trabajadores que no son reales. Entonces tengamos cuidado. ¿Por qué? Porque eso es mala praxis. Y la mala praxis es sancionable. O sea, no solo hay mala praxis de los médicos, hay mala praxis de los abogados, hay mala praxis de los arquitectos, hay mala praxis de los ingenieros. ¿Por qué traigo a colación esto? Porque si yo negocio irme como esta señora en esta empresa, después esta señora no puede, si se logra demostrar que tuvo asesoramiento técnico, no puede ir a la vía judicial a tratar de presentar demandas por derechos que ella dice que no se le otorgaron. El principio de irrenunciabilidad que establece el Código de Trabajo tiene sus límites, y este es uno. O sea, no se vale que si nos sentamos a arreglar, después aparezcan diciéndome este tipo de cosas. Es un aspecto sumamente importante. Entonces, tomando como referencia esto, esta exposición la traigo a colación porque trae aspectos muy importantes, pero hay algo que me deja un poco que desear. Es que hace una descripción de temas que tienen que ver con la posibilidad del acoso. Lo que me deja de desear esta presentación, y a veces lo hago para efectos de discusión, lo que me deja deseando un poquito es el trasfondo de la existencia del acoso laboral que estamos viendo desde ayer, y por eso quiero ver ahora Iñaki Piñuel, porque Iñaki Piñuel, tomando a Lorenz con el tema de la etología, tomando a Lehmann como el primero que se aproxima a conceptos de moving, trayéndolo de la etología, el moving lo trae el tema del comportamiento animal, empieza a hacer un análisis interesante sobre el acoso laboral y creo que se aproxima a la mejor definición que he encontrado hasta el momento relacionado con este tema.
nada más para traer, es que a veces lo pregunto solamente porque puede ser que esté hablando y si nadie me contesta es porque me salí de internet, porque ahorita veo, por eso a veces pido que algunos estén con la cámara encendida. Estoy en internet y me están escuchando, es porque ahorita no veo ningún video, pero nada más es para saber. ¿Me escuchan? Sí. Sí, perfecto, por acá. Sí, Gracias, perfectamente. Buenas noches, escuchamos. Gracias, Lisette. Y Ya me estaba buenas. asustando. Es capaz de que tenía como 10 minutos. Es que estamos muy concentrados. Yo sí le Gracias, escucho Daniel. y estoy ingresando. Buenas, profesor y No se compañeras y preocupe, es que a compañeros. veces me asusta y mejor pregunto porque es capaz de que tengo como 10 minutos de estar hablando y estoy hablando solo con la pared. O sea, entonces, por eso mejor lo pregunto. Más bien, don Gracias. Jimmy, don Sí, Jimmy, don Diego. es que, bueno, yo fui uno de los que entró en un mutismo porque me quedé absorto con ese tema de renunciar y no pago derechos laborales. Siempre lo hemos asimilado como una verdad inmutable. Entonces Sí. ahora me quedé mortificado a nivel de fuego interno, porque yo digo, ¿será que toda la vida eso fue una leyenda urbana que yo me creí y no puse ni los codos? Oiga, No sé si... Diego, vea, le voy a decir algo. A estudiantes de Derecho, les dije, bueno, es como cuando una persona renuncia y cree que ya renunció y ya no tiene derecho a nada. Me dicen los estudiantes de Derecho de último año, que ya han pasado derecho laboral. ¿Cómo es eso, profesor? Disculpe. Una persona renuncia y puede tener derecho a las prestaciones. A la puta. Lo que pasa, hola, buenas tardes a todos. Sí, Daniela. Sí, eso se llama renuncia con responsabilidad patronal, ¿cierto? Claro. Lo que pasa, don Jimmy, y demás compañeros acá, es que, y al menos es una percepción que yo tengo, la gente que sí sabe que existe es consciente que es un proceso larguísimo, ¿verdad? Entre el Ministerio de Trabajo y que es un pleito y que lo menos lo vas a ganar. Entonces creo que mucha gente, aunque lo sepa, se detiene justamente por eso. Yo tengo entendido que el Ministerio de Trabajo, porque lo he visto, ha mejorado mucho en sus tiempos de respuesta, ya no es como antes, ¿verdad? Que eran 20 años ahí un expediente archivado, y creo que eso es lo que hace que mucha gente no acuda a las instancias y simplemente acepte lo que le toca, vacaciones y aguinaldo y punto, ¿verdad? Pero sí, existe en efecto, y siempre y cuando se demuestre que la renuncia fue por causa de que el empleador no cumplió con lo pactado exactamente en términos contractuales y demás, se puede acudir a eso. No sé, don Jimmy, si usted nos cuenta más bien qué tan efectivo ha sido, o sea, ¿hay quien lo ha logrado? Sí, o es como una fe algo trágicamente difícil. Viera que sí. Vamos a ver. Un número uno. Ustedes saben la media de los jueces de trabajo resolviendo temas cuando resuelven en favor del trabajador y cuando resuelven en favor del patrón. ¿Cuál es el promedio con relación a uno y con relación al otro? Les voy a decir cuál es la media. 9-1. El 90% de las sentencias son a favor de los trabajadores. Las que favorecen mucho a los patronos, es interesante, tienen que ver con el tema del acoso laboral. ¿Por qué? Porque no demuestran la existencia del acoso. Y puede ser que en algunos casos haya existido acoso. El problema es que no lo demuestran. O sea, y un juez no va a resolver si no se prueba la existencia de esos hechos vinculantes al tema del hostigamiento laboral. Ese es el aspecto. Y la otra, para mí, Daniela, que provoca el hecho de que no se dé, es desconocimiento. O sea, y aquí yo sé que no es tema de derecho laboral, pero sí es tema de derecho laboral. Perdón, no es tema de acoso laboral, pero sí es tema de acoso laboral. Alguien por ahí tendrá, si puede tener, el Código de Trabajo, el artículo 83. Ya que la temática se dio. Lo tendrá por ahí alguien, el artículo 83. Muy bien dicho por Daniela. Lo que se llama renuncia con responsabilidad patronal. Sí, acá está. Artículo 83, contrato de trabajo, rompimiento, causas justas. ¿Es eso? Ajá. Son causas justas que facultan al trabajador para dar por terminado su contrato de trabajo cuando el patrón no le paga el salario completo que le corresponde en la fecha y lugar convenidos o acostumbrados. Quedan a salvo las deducciones autorizadas por ley. Cuando el patrono incurra durante el trabajo en falta de probidad u honradez o se conduzca en forma reñida con la moral o acuda a la injuria, la calumnia o las vías de hecho contra el trabajador.
Ahí está el acoso laboral. Ahí está la base. Entonces yo puedo renunciar y después alegar acoso laboral. Y renuncié por acoso laboral, por ejemplo. Y hay varias más. O sea, son como, no sé si creo que son como 8 o 9 causales. Y ahí está, lean el artículo 83. Ustedes, abogados, si llega un cliente y le dice, es que quiero irme, pero no me voy porque no me pagan las prestaciones, lo que uno como abogado va a decir, usted puede probar lo que está pasando. Claro, tengo toda la prueba. Ok, renuncie si quiere renunciar. Pero, hey, pierdo las prestaciones. No, las vamos a pelear. Yo siempre les digo a los abogados que tenemos que decir, lo vamos, lo tendremos, lo haremos. O sea, ya el caso es nuestro. Así va a ser menos el bombazo cuando ustedes le digan cuánto le va a cobrar de honorarios. Porque ya se les hizo caso de ellos. Don Jimmy, sí, tiene sí, don Diego, dígame. Tiene lógica. Dígame, Diego. Sí, para complementar lo que usted afirma, tiene lógica porque de por sí cualquier ciudadano tiene el derecho fundamental de acceder a la justicia jurisdiccional, en este caso los tribunales de trabajo. ¿Verdad? Yo pudiese estar renunciando por las vías de hecho en función de que me están presionando, ¿verdad? Por una situación de acoso. Ajá. Pero ¿por qué debiese ser una renuncia tan definitiva que destruyó mi derecho fundamental de acceso a la justicia jurisdiccional en los tribunales de trabajo? Hasta podría ser una discusión de legalidad constitucional. Claro, definitivamente. Interesante lo que manifestás. Pero vamos, o sea, se pueden dar las dos razones. Cuando yo escuché eso, mis estudiantes de último año de carrera, me asusté. No quise preguntar si ellos pasaron por derecho laboral o el derecho laboral pasó por ellos. O no les dijeron eso. Que eso me preocuparía más porque entonces la crítica sería la docencia. De por sí alguna crítica le hago a alguna docencia. Ustedes saben, algunos que están aquí, sobre todo, probablemente por ahí ya esté Randy y creo que por ahí está también, creo que está Lice también, Angélica, creo que también Génesis, que es alumna nueva mía en una maestría. Saben que una de mis especialidades, y la que yo le tengo una gran pasión, es el derecho administrativo. Pero valga decirlo que cuando yo estuve en la universidad y me hablaban los profesores sobre el tema de derecho administrativo, yo odiaba el derecho administrativo. Entonces me di cuenta que el problema no era odiar el derecho administrativo, la forma como me lo enseñaba. Y entonces a veces pasa que uno está sentado en la universidad, en el aula, pero no está sentado en la clase. O pasa que al final el docente o la docente no me transmite, porque al final el docente o la docente no es lo mismo que sea un buen abogado que sea un buen docente. Cosas diferentes, puede pasar. Y entonces el tema de preocupación es con relación a ciertos docentes. Y yo en eso critico a las universidades, no tanto docentes, porque las universidades pagan tan mal que cualquiera da clases. Disculpen que lo diga, pero lo sostengo en cualquier lado. Y eso está mal. Porque entonces, ¿qué clase de gremio tenemos? Y disculpe por ahí a los que son de otras áreas, como puede ser Daniela y puede ser Génesis, que son de otras disciplinas, pero es real. Entonces, valga decirlo que es una preocupación que ahí tengo. Volviendo al tema de lo que señalaba esta presentación, la única preocupación que tengo en la presentación es que hace una descripción de las formas de acoso laboral, pero le queda debiendo al público en cuanto a las razones del acoso laboral. Y por eso entonces traigo a hablar a Iñaki Piñuel. Después de esta lectura van a ver un video de Iñaki, que les recomiendo subir el volumen porque es una grabación tomada de una clase donde él autoriza que le tomen la grabación y entonces hay que subir un poquito el volumen para escucharla bien. En eso cuando las presentes se los recomiendo. Pero vean esta exposición conceptual de Iñaki, que no es abogado, es psicólogo, me llama mucho la atención y me gusta. El deliberado, dolo, como lo decíamos ayer, dolo, sabe la persona lo que está haciendo. Continuado, no es uno, no son dos,
sino que son constantes. Maltrato moral y verbal. O sea, me destroza psicológicamente y también me manifiesta negativamente desde el punto de vista verbal. Ahí veremos un pequeño video de una escena donde se ve claramente que hay una conducta que si se convierte en continua de ese tipo de jefe, verdaderamente hay una situación de acoso. ¿Quién recibe el trabajador? Pero vean lo que dice Iñaki Piñuel, que se lo señalaba ayer. Hasta entonces, válido. O sea, no es la persona que está debajo de la mediocridad, la deficiente. A esta hay que estarla atacando constantemente, pero por su trabajo. Y aquí lo importante es, jefaturas, mientras lo que se esté atacando es el trabajo, no hay problema. El problema es cuando traspaso el elemento laboral y lo empiezo a convertir en un ataque a la persona. ¿Por qué me llama solo a mí? Porque usted es la única persona que no ocupe con las tareas. Y voy a tener que estarle llamando la atención y tengo que controlar. ¿Por qué? Porque a mí también me controlan arriba. Y si usted no está haciendo lo que tiene que hacer, discúlpeme, tengo que estarle llamando la atención y en algún momento hasta comunicar que usted no me está sirviendo. Hasta ahí es un tema laboral. Se convierte en un problema cuando le dice, usted, le recomiendo de verdad, y es que esto pasó, le recomiendo de verdad, búsquese un novio. ¿Qué tiene que ver el tema laboral con eso? Oh, puña, de verdad que cuando usted llegó, ya no habían cerebros. Eso es un tema de maltrato moral y verbal. ¿Y a quién se le hace muchas veces? A la persona válida, adecuado como trabajador, incluso excelente en su desempeño, es la mejor. Los demás mediocres ven un depredador. Eso es lo que dice Iñaki. Por parte de uno o varios compañeros de trabajo, y pone un pequeño paréntesis, incluido muy frecuentemente el jefe, poder jerárquico. Pero vean, es que puede ser que el acoso sea de uno o de varios. Cuando es de varios, el poder está en el conjunto. Pero vean que nunca ve usted argumentaciones, descripciones, conceptos, definiciones que dicen uno acosa a todos. Cierta institución pública que se dedica al tema del aprendizaje, INA. Y entonces el sindicato en Heredia dice, es que estamos en huelga en este momento porque la directora de esta institución en la sede de Heredia acosa a este grupo de trabajadores. A todos nos está acosando. Y yo decía sentado en los medios de comunicación, puña, a este no le pueden explicar cuál es la diferencia entre un maltrato y el acoso como tal. O sea, está bien la huelga. ¿Por qué? Si usted ve el Código de Trabajo, puede haber huelga y hay causal de huelga si hay maltrato. El problema es que hay que definir bien cuando estamos ante maltrato y cuando estamos ante acoso, porque van a ver, si por lo menos algunas, que la sala lo segunda lo dice, es que esto es importante. Lo que pido en la vía judicial es lo que se me resuelve. Y si pido acoso y no demuestro acoso, me van a rechazar la demanda. Hay que tener lógica. Pido acoso, pero concomitante pido que si no se demuestra la existencia de acoso, al menos se determine la existencia de maltrato. Con base en el artículo 81. No, pide acoso. ¿Y qué hace la sala segunda? Lo rechaza. ¿Por qué? Me pidió que definiera si había acoso. Ahí no hay acoso. Entonces, es contra personas determinadas. El acoso laboral no se da contra todos. Puede haber, al estilo Jorge Luis Pinto, algún maltrato, pero no acoso. Que busca, vean el tema importante que me dio el video anterior, pero que Iñaki Piñol lo establece muy bien, que busca con ello desestabilizarlo.
la persona se empieza a minimizar. Empieza el bajonazo. Y minarlo emocionalmente. Como les dije, tener cerca a una persona que a las 3 de la mañana está llorando porque no sabe qué hacer al día siguiente. Como dije, se va para el Seguro Social a decir que no puede trabajar, probablemente le incapacite. Como dije, se pelea con toda la familia, se pelea con los amigos, no quiere salir. Llora por la cosa más tonta que puede uno decir, pero para esa persona no es tonta. Es que está en una situación de desestabilización y está minada emocionalmente. ¿Cuál es el objetivo que establece Iñaki Peñuel? Deteriorar y hacer disminuir su capacidad laboral, porque a veces le busca causal. O sea, una forma de acoso laboral es ir minando a la persona para que haya causal de despido. Entonces, a veces no solo la renuncia, a veces el despido creado. Y poder eliminarlo, o sea, esa es la palabra importante traída de Lorenz y de la etología, y un poco también traído de los estudios de Lehmann. Eliminarlo más fácilmente del lugar y del trabajo que ocupa en la organización. Por eso algo importante, me llama mucho la atención y es que lo escucho constantemente. Es que yo denuncio el acoso laboral en esta institución y la medida cautelar que emiten en la institución es que yo me vaya a trabajar a otro lado. O sea, al final la víctima se va. Digo, es lo lógico. ¿Por qué es lo lógico? Sencillo. Porque si esa persona se queda ahí y se va, el posible o la posible acosador o acosadora, queda el ambiente y quedan los instrumentos. O sea, la persona va a sufrir una consecuencia mayor por la denuncia hecha y porque se queda laborando ahí. Lo mejor y la medida cautelar que uno más recomienda cuando se dan estas circunstancias es saque al denunciado o a la denunciante de ahí, pero al denunciante o a la denunciante de ahí. Son los que se tienen que ir para bajar el nivel. Pero Jimmy, esa medida se toma ¿en qué momento? Una vez que En se el momento de la denuncia, si ustedes ven elementos importantes, lo mejor es trasladar a esa persona a otro lado que no tenga contacto directo con esta otra persona. En la misma empresa, pero cambiando En la misma empresa o de institución. departamento o algo. Exacto. Esa es la mejor, o sea, yo puedo tomar decisiones para tratar de apaciguar mientras investigo el fondo del asunto. Y apaciguo sacando a la posible víctima, no al victimario, porque el victimario sí lo es, que yo estoy diciendo que lo sea, pero sí lo es, se va para otro lado, va a tener los instrumentos ahí mismo donde se quedan los otros para tratar de ir y seguir bajando a esta persona. Entonces, la persona que denuncia, cuando me dice, es que ¿por qué me sacan de la oficina? Es lo más lógico, don Daniel. Una preguntita, es que vieras que eso es interesante porque sí, se protege a la víctima, por así decirlo, Claro. o a la persona que denuncia, pero sin embargo también se convierte en una forma de castigo. ¿Qué sucede con, por ejemplo, una institución pública que, por ejemplo, ahora es el sistema penitenciario, que la cárcel de San José, Reforma en este caso, denuncia y entonces para protegerlo lo envían a Liberia, lo envían a Limón para moverlo, de ahí a lo último es un castigo. Ahí es diferente, Daniel, ahí es diferente. Ahí es totalmente diferente. Tal vez me Se aclarar está esa causando, parte recuérdense que hay algo, Daniel, que se llama en derecho laboral y los que no son abogados, les voy a explicar esto. Eso se llama ius variandi abusivo, que también es importante decirlo. O sea, el patrono tiene la potestad de variar las relaciones de trabajo, siempre y cuando no menoscabe la situación de la persona. O sea, la medida cautelar tiene que ser equilibrada. O sea, ¿cómo va a ser posible que la persona denuncia, está en la Reforma? Yo vivo aquí a 500 metros de la Reforma y a veces por eso tengo problemas con el celular y ya me lo han bloqueado varias veces cuando paso por la Reforma. Tiene que ir al ICE. Sí. Aquí que vivo por la Reforma, por el condominio donde vivo, está al frente de la Reforma. Vamos, o sea, sacarlo de ahí sería decirle, bueno, debido a la situación que se está viviendo, mandémoslo a tal módulo aquí mismo o mandémoslo
a la cárcel de mujeres o mandémosla a San Sebastián. O sea, que la persona de alguna manera sepa que lo que estoy, y esta es la forma de decirlo, la forma en que se resuelve la medida cautelar es decir, a efectos de proteger los intereses de la persona denunciante, se resuelve determinar que esta persona va a ser trasladada, mientras tanto se resuelve el asunto y se investiga lo pertinente a tal lugar. Es más, aún en el procedimiento administrativo se logra determinar que existen problemas para verificar la existencia del acoso, lo mejor en aras de proteger las relaciones interpersonales es tratar de adecuar las relaciones de trabajo de ambos, sin caer en ius variandi abusivo. ¿Cuándo abuso? Cuando la traslado a una persona donde no vive y que se tiene que trasladar a Liberia, y entonces ¿cómo paga una habitación? ¿Cómo paga el transporte? ¿Y cómo genera un problema familiar? Recuérdese algo importante. Yo sé que en Costa Rica eso no se da, pero ya en Europa es el elemento importante. El principio más importante en las relaciones laborales se llama principio de conciliación de la vida familiar con las relaciones laborales. Y está, por cierto, en el convenio 192 de la OIT. Toda decisión del patrono tiene que proteger la relación familiar. Esa es la base esencial en los estados europeos. Costa Rica todavía no se ha aprobado esos tratados y todavía no ha entrado en vigencia ese principio de conciliación de la vida familiar con las relaciones laborales. Pero es pertinente y está bien el aporte, Daniel. O sea, tenemos que tener adecuado. Tampoco caer en el problema de que la persona se sienta más bien que ella es doble víctima. Yo totalmente de acuerdo. Pero que la persona no me diga, pues, ¿por qué a mí me sacan de la oficina? Es lo lógico, saquemos de la oficina porque ahí usted va a vivir un verdadero infierno. O sea, entonces, el tema del equilibrio es importante. Y dice Piñal algo importante, eliminarlo. Oiga, no necesariamente tiene que ser que renuncie. Puede llegar ante las autoridades y decir, disculpe, sáqueme de ahí, por favor. Yo no puedo renunciar. Yo tengo que mantener a la familia. Por favor, mándeme a un lugar donde no tenga que estar con esta persona. Ha llegado al nivel de que una funcionaria una vez dijo, mándeme aunque sea, estando en cierto lugar lejano del centro de San José, mándeme al otro lugar allá, al otro lado de la frontera. No me importa, no quiero estar más ahí. Entonces, ya es un alto nivel de desesperación. Si una persona me dice eso y lo dice llorando y se ve que esas lágrimas son reales, puña, algo hay que pensar con relación a lo que está pasando y está viviendo esta persona. Algo está sucediendo ahí. Y como lo digo, cuando uno lo ha visto en el entorno familiar, esto es cuando se da cuenta cuando estamos ante una verdadera situación de estas. Ahora, como les dije a ustedes algo interesante, vean esta presentación de Don Iñaki. Estaba en pausa. Estaba en pausa, ahora se paró. Deme un instante. Voy a tener que volverlo a subir. Ya va a empezar, no se preocupe. A las víctimas y que todas esas, efectivamente, lo veremos después, toda esa desestabilización, toda esa alteración del desempeño ha sido inducida perversamente por el acosador. Pero este presenta el efecto que ha causado el móvil como la causa del problema de la víctima, no como el efecto. Esta capacidad de invertir la causa y el efecto es característica de los procesos de acoso. Se presenta el efecto en las víctimas
como la causa del problema que tiene la víctima, y no en este caso el acosador o la organización. Y llega un momento en que la víctima, efectivamente, cualquiera que sufre este proceso, mira en su propio acervo laboral y encuentra que tienen razón aquellos que la acusan de ser torpe, estúpida, de tener poco valor añadido para este proceso, para esta empresa, para este trabajo que hacemos aquí. Es decir, esa baja en el desempeño, ese perjuicio en la capacidad y en la calidad del trabajo que ha sido inducido perversamente, es la propia víctima la que es capaz de creérselo. Empieza a pensar que tienen razón sus acosadores. Cree que tienen razón cuando la presentan de ese modo tan negativo. Y por tanto entra en una paralización. Ante el mobbing que sufre, no solamente va a sufrir esa violencia psicológica, sino va a sufrir al mismo tiempo la incapacidad de rebelarse, de hacer frente, porque los que acosan han conseguido hacerle creer que es ese trozo, guiñapo de trabajador, de trabajadora, que no merece la pena mantener aquí porque no es todo lo válida que debiera ser, no es todo lo profesional, su calidad como trabajadora deja mucho que desear. Y claro, esto que forma parte de toda la galaxia de violencias que habéis estudiado aquí, que es cómo y por cuánto los agresores, los acosadores se encargan siempre muy mucho de sembrar en sus víctimas la culpabilidad, porque saben que una vez que yo siembro la culpabilidad en mi víctima, esta es una víctima fácil. ¿Por qué? Porque queda paralizada. ¿Por qué queda paralizada? Porque cree que es responsable y por tanto merecedora del maltrato que sufre. Y este es el crimen perfecto. No solamente me estoy cargando a un trabajador, sino que me lo estoy cargando con su propia participación, con la propia sensación profunda que tiene de no valía, de inadecuación, producida por ese derrumbe de la autoestima que yo he generado como agresor, y a partir de un determinado momento se materializa el crimen limpio y perfecto, que es que prescindimos de ese trabajador, de esa trabajadora, porque no es hábil, diestra, no hace el trabajo como debiera hacer, está siempre agotada, cansada, llega tarde, se va pronto, se escaquea, no decide, está torpe, está lenta. Es decir, es verdad, todo eso es verdad. Falta la verdad con V mayúscula fundamental, y es que todo eso en la víctima ha sido sembrado, ha sido inducido, ha sido generado por estas conductas de violencia psicológica encadenadas que aisladamente pudieran parecer anodinas, triviales, irrelevantes, pero su encadenamiento en el tiempo, en el ámbito laboral, hace que la víctima, no entendiendo, no comprendiendo, incluso creyendo en lo profundo que es culpable y merecedora de, al no hacer nada, entre en barrena, entre en indefensión, entra en una situación imposible. O bien se marcha, o bien se practica un despido para el que se han preparado artificialmente todas las condiciones materiales para que parezca como una acción natural, lógica, esperable, visto lo que es la víctima, visto cómo se comporta laboralmente esa víctima de acoso. Eso le hacía decir al propio Lehmann, cuando hablaba del mobbing, que el mobbing es la última forma, el último campo de batalla en el que alguien puede matar a otro sin correr el más mínimo riesgo de ser llevado ante un tribunal. Y lo de matar no lo decía en sentido figurado, porque él precisamente empezó a investigar el mobbing con ocasión del diario de un trabajador que se quitó la vida, que le entregó su viuda, donde este trabajador reflejaba el último año, día por día, del calvario laboral que había ido sufriendo a manos de un caso, de un proceso de persecución laboral terrible, que le había llevado a optar, pues por, ante el sufrimiento que tenía, pues no querer seguir viviendo, y se quitó la vida.
En los propios datos de las investigaciones de Lehman, entre el 15 y el 20% de los suicidios consumados tendrían origen en una situación de mobbing laboral o en las secuelas que el mobbing ha generado en las víctimas. 15-20% de los suicidios en España, ese dato representaría más de 400 trabajadores que se habrían quitado la vida el año pasado por causa directa o mediata del acoso psicológico en el trabajo. ¿Y cuál es la tercera nota característica? Hemos dado la primera, que son las conductas de hostigamiento. La segunda, que es que esas conductas se encadenan, son frecuentes, repetitivas, sistemáticas, habituales. La tercera es muy evidente y es fruto de las otras dos. Y es que cuando hablamos de mobbing hablamos de un inicio antes del cual no había mobbing, ¿verdad? Hay un proceso que desencadena, hay algo, un punto inicial, y también de un final, si es que cabe hablar de final, porque en muchos casos se terminan haciendo crónicos. En cualquier caso, la tercera nota característica es que el mobbing es un proceso que tiene una duración. Y porque es un proceso y tiene una duración, podemos considerarlo un riesgo laboral. Si fuera un incidente aislado puntual, eso sería muy difícil de prevenir. No digo que no se pueda prevenir esas cosas, pero es más complicado. Sí se puede prevenir algo que forma parte de un encadenamiento en el tiempo de actuaciones, de comportamientos, de situaciones que van sometiendo a la víctima a una indefensión específica. En las investigaciones que hemos desarrollado todos los psicólogos europeos que nos hemos dedicado al mobbing, hemos encontrado que hay un momento a partir del cual en los análisis de regresión aparecen habitualmente ya daños, es decir, cabe esperar la aparición, no solamente la situación ya de mobbing que sí existe anteriormente, pero a partir de en torno al sexto mes, en los análisis, insisto, de regresión aparece muy claramente, cabe esperar que ya las víctimas de mobbing no solamente son víctimas de los comportamientos, de hostigamiento, del proceso de persecución, sino que además cabe decir que son ya, o es presumible que empiecen a ser víctimas también de daños psicológicos, emocionales y también psicosomáticos. ¿Por qué? Porque observamos cómo esa capacidad de resistencia al mobbing en torno al sexto mes hace una quiebra, hay un hito ahí, hay un momento a partir del cual las personas, ellas dicen, cambio, he cambiado, ya no soy la misma. Bueno, no es que han cambiado, sino que se manifiestan pues la mayor parte de las sintomatologías del estrés postraumático. Ya con estas tres notas características, podéis asegurar que sabéis o deberíais saber diferenciar, hacer el diagnóstico diferencial de lo que es el mobbing y de lo que no es mobbing. Por tanto, ¿llevarse mal con alguien es mobbing? Pues no. ¿Tener una bronca puntual con alguien es mobbing? Pues no. ¿Tener un jefe que es exigente y es perfeccionista y me dice una y otra vez cómo hay que hacer las cosas y me lo repite, es mobbing? No. ¿Es mobbing aquel comportamiento o aquellos comportamientos de violencia psicológica recurrentes, habituales, frecuentes, que se convierten en un proceso que expone al trabajador, a la trabajadora, a un riesgo cierto, subrayado de cierto, de enfermar? Es decir, ok. Es importante lo que dice Iñaki, aspectos pertinentes, el tema del daño, el tema de los 6 meses. Y a la par de esto, ¿qué no es acoso laboral? Un jefe perfeccionista, no. Un altercado por personalidad, tampoco. Un tema de una persona que en algún momento te hace una actuación un poco complicada, no. O sea, nada de eso es acoso laboral. Es esa consecución de datos, de actuaciones que provocan esta circunstancia y establece claramente que por qué se determina en algún momento, vea qué interesante, para efectos de riesgo laboral pasa un periodo de tiempo cuando la persona ya tiene manifestaciones psicosomáticas.
y habla de la irreversibilidad cuando dice ya soy diferente, ya no soy el mismo. Ahí ya el daño produjo en la persona una circunstancia que va a ser y se va a generar como un elemento irreversible. Tema importante aquí que tenemos que tener claro. Tomo esta norma, este artículo del reglamento del PANI, porque me pareció interesante. Le falta algo a esa norma, pero la traigo aquí a colación para que la vean, porque si usted la ve, es muy parecida al proyecto de ley. Acoso laboral es el conjunto de comportamientos negativos. 1. Sistemáticos y recurrentes. Dolo. 2. Qué interesante. Se leyó de Leyman y se leyó de Lorenz. Produce miedo. Aterrizaron. Desánimo. Desmotivación. Me están acosando. Esa persona me está haciendo acosar. Olvídenlo. Puede aparecer alguno ahí, como nos decía ayer Génesis, una persona que tiene un fuerte carácter. Sí, pero viera qué interesante, vuelvo a decirlo. Esa persona fuerte carácter en algún momento se destroza, como dice Iñaki. O cualquier otra emoción negativa. Y cuando una persona está con serios problemas psicológicos, o sea, todavía no he visto a una persona deprimida que demuestre una conducta normal o lo que consideramos normal o de carácter fuerte. No, todos. En el momento de la depresión, lo que hacemos es minimizarnos. Con relación al trabajo, en la persona trabajadora que resulte ser víctima y que busque su renuncia, permuta o traslado. Ahí faltó un elemento importante, o un despido creado. Hay una sentencia muy interesante con relación a un médico en una clínica de la Caja allá por el lado de Parrita, donde la sala segunda dice, observando los expedientes con relación a este médico, claramente la apertura de los 6 procedimientos administrativos tenían la intención de minarlo. O sea, a veces abrir procedimientos administrativos o abrir procesos en donde se le empieza a atacar a la persona es una forma de minarlo. No tenían razón la apertura de sus procedimientos administrativos, decía la sala segunda, más que tratar de destrozarle psicológicamente. A veces, la creación de procedimientos administrativos o la intención de denunciar a una persona para que le abran procedimientos administrativos es una forma más sistemática de acosar. Cuando estamos hablando de administración pública. Y entonces se vuelve en la persona, o sea, hasta hay un archivo que se llama Jimmy Álvarez, ¿ok? Le abren todos los procedimientos de Jimmy Álvarez. Conozco de una auditora de una institución que fue muy interesante el caso. La auditora de esa institución le abrieron 8 procedimientos administrativos. En los 8, la junta directiva de esa institución la despide. Y en los 8, la Contraloría General de la República la reinstala. Yo no sé cómo diantres en el 4º o 5º ya no presentó una denuncia por acoso laboral. Porque hay razones para establecer la posibilidad de la existencia de la misma. Bueno, vean, es importante, ahí le metería esto. Renuncia, permuta, traslado o la creación de causales ficticias para el despido. Es una forma de acoso. Podrá ser realizado por una o varias personas hostigadoras, pero lo importante de aquí es señalar que nos acercamos al concepto. Es contra una. Puede ser a veces contra 2, pero no contra todos. Entonces, reiteramos lo que ya habíamos visto con relación a la sala segunda. Proceder intencionado. Claramente, aquí están claramente los requisitos. Este análisis es pertinente para ver si estamos o no en una circunstancia X ante una situación de estas. Intencionado. La persona que acosa sabe lo que está haciendo. Sistemático y recurrente, o sea, continuo. Y siempre esa conducta es de bajar a la persona, menoscabar, para que psicológicamente se destroce.
¿Y qué lleva aparejado la víctima? O sea, empiezo a observar que la víctima tiene confusión, y ya que lo dijo muy interesante, no lo he sostenido yo, también lo sostiene Jackie, es que esa persona se empieza a sentir que es la culpable del acoso. Y no pasa eso mucho en temas de violencia doméstica. La persona violentada es la que dice, yo soy la culpable de lo que estoy viviendo. Eso pasa. Duda. La persona empieza a generar esos esquemas de duda. Estrés. Ya, todo de alguna manera le afecta. Miedo. Este para mí es el elemento importante. O sea, traerte Lawrence, el concepto de miedo, cuando estudia los pájaros, es pertinente, porque Lehmann lo llama psicoterror. O sea, de alguna manera la persona está aterrada. O sea, vamos a tener algo importante. A mí me gustaría que digan ahí más bien, quiten la palabra miedo y pongan terror, porque el miedo es una emoción. Todos tenemos miedo. La primera vez que yo fui a un juicio tuve miedo y me destrozaron. O sea, terminé no solo con miedo, terminé perdiendo el juicio, pero perdiéndolo horrible. Entonces me decía profesores allá en España, la verdadera experiencia es vivir cosas que le van a afectar de forma negativa en su vida porque las va a intentar cambiar. Eso me encantó, esa frase de algunos profesores. O sea, de eso vivo. ¿Cuál fue la decisión mía para convertirme en una persona que analizara, estudiara el tema de la argumentación, del interrogatorio, del contrainterrogatorio, que por cierto no es solo de abogados, todos deberíamos saber interrogar y contrainterrogar. ¿Por qué? Porque vamos a hacer investigaciones a lo interno. Entonces, invitados por ahí el 20, porque no, ahora vi que no estaba dentro de las invitaciones, el 20 de agosto voy a dar un curso todo el día, taller sobre interrogatorios y contrainterrogatorios para los que viven en el centro del país, aquí en la meseta central. Está organizado por la sede de Escazú, pero va a ser en la sede central del Colegio de Abogados, o sea, en el Colegio de Abogados. Entonces, quienes quieran inscribirse, pues pueden, los mismos medios ahí que señaló mi estimada Andrea, lo pueden utilizar. Don Randy. Don Jimmy, perdón, ¿cuándo es ese curso? Ya me había asustado de que no participaras. No, esta es para preguntarle lo que acaba de informar del curso. ¿Cuándo sería esa clase? 20 de agosto. 20 de agosto. ¿Es la misma de San Carlos? Sí, es la misma, pero recordad que es del grupo que tenemos en Escazú. Ah, ok. Que lo vamos a hacer en San José. Es que no puedo ir a San Carlos, pero sí estaba preocupado de que no fuera la misma. No, es el mismo curso, pero curso que les estoy enviando a la gente de Escazú, que empezamos desde el año pasado con el tema de argumentación. Entonces, y de litigio oral. Entonces, invitados a los que viven en la zona de Guapiles, pues del sábado en 8, porque tampoco vi ahí la presentación, del sábado en 8 estoy en Guapiles con argumentación en sala, técnicas de argumentación en sala, para los que quieran y viven por aquella zona. Y para los que están más en la zona norte en San Carlos, el próximo sábado estaré en San Carlos sobre interrogatorios y contrainterrogatorios. Y allá los puedo ver también quienes están por aquel lado cerca. Pero los que están por más cerca de este lado, invitados, aunque no sean abogados o abogadas, ténganlo por seguro que les va a servir y bastante. Hasta para saber interrogar al novio, la novia, al compañero, a la compañera, al amigo, etcétera. Se van a llevar un buen aprendizaje. Y los que trabajan en temas de entrevistas les va a servir para saber cuándo una persona me está mintiendo. Entonces, invitados e invitadas. Eso es presencial. Este curso sí tiene que ser presencial. Sacando el paréntesis, me vuelvo. Doctor. El miedo, don Adolfo, sí. Sí, muchas gracias. No tengo activado el video porque no tiene cámara. No se preocupe. Ajá. No se preocupe. Sí, doctor, un placer realmente escucharlo. Viera que en relación a la prescripción estoy pensando ahorita y estoy pensando en una situación de que una vez que se alcanza el grado último, bueno, ni siquiera el último, de acuerdo a un libro que leí hace unos añitos, que el penúltimo sería que la persona deje la institución, ¿verdad? Porque el último es la muerte, como ya usted también lo mencionó anteriormente. El penúltimo, pero una vez que alcanza, ¿verdad? El penúltimo, que es a sacar a la persona de la institución, yo me pongo a pensar, bueno, ¿cuándo prescribe esa situación? Porque la persona sigue siendo dañada
porque fue removida de su lugar de trabajo donde tenía su familia y ahí todavía permanecen algunas otras situaciones. Mientras se mantenga la continuidad de la conducta del posible acosador o acosadora, no corre plazo de prescripción. Uno, en el momento que yo denuncie la situación con relación al patrono, el patrono es que tiene un mes, pero el mes que tiene es para sancionar al denunciado. Y si no lo hace, el problema se vuelve un problema del patrono. Porque entonces ya puedo presentar una demanda y para eso tengo un año, pero vean el año, empieza a correr a partir de que yo terminé la relación laboral. Entonces, tomamos con referencia a esto. El mes del artículo 414 del Código de Trabajo es para que el patrono sancione. Pero de por sí, cuando empieza la investigación, se interrumpe prescripción. Mientras sigue la investigación, no hay problema. Cuando ya entrego el informe, empieza a correr otra vez un mes para que se establezca la sanción. Esto en el sector privado y en el sector público. Eso no hay diferenciación. Pero si no pasa nada, o si pasa mal, o si al final cierran todo como que si no hubiera sucedido nada, el trabajador aún así tiene derecho a presentar una demanda contra quien lo acosó y contra el patrono, y el plazo ahí cambia. El plazo es del artículo 413, que es de un año, y ese año empieza a correr hasta que el trabajador haya dejado el lugar de trabajo. O sea, ¿qué significa? Que si está trabajando y presenta la demanda, no corre prescripción. No sé si me voy a entender, Adolfo. Ya no lo escucho. Si no, por ahí me dice. Doctor, sí, disculpe. Ahí sí, doctor, ¿me escucha? Sí, sí, sí te escucho. Ok, doctor, vea, la situación es, trabajo, digamos, para el Ministerio de Educación y nada más cambio de dirección regional. Entonces, entendería yo que no me corre la prescripción porque todavía estoy partiendo del mismo patrono. Exacto. Perfecto. Además, si usted pasara del Ministerio de Educación al Ministerio de Cultura, sigue siendo el mismo patrono. Okay, todos son órganos del Estado. Perfecto. Es diferente cuando pasa a una institución autónoma, pero eso es un tema de discusión ya de lo que se llama descentralización. Pero mientras me parezca en un ministerio, sea cual sea el ministerio, es lo mismo. Ahí no corre plazos. Perfecto. Excelente. Y vean, interesante, después el tema del miedo, que otra vez le decía, el miedo lo tenemos todos. El problema es que el pánico genera un miedo con crisis depresiva. Entonces, yo prefiero poner pánico, porque el miedo es una emoción. Yo ataco el miedo. Me da miedo ir al doctor. Por ejemplo, y tengo que atacarlo cuando estoy con problemas de salud. No hay de otra. El problema es el pánico, porque el pánico sí genera esquemas psicológicos depresivos. Aislamiento. Ah, no soy, estimados. Parece un discurso político. Aquella persona que dice que está siendo acosada. No, la persona acosada se aísla. Y lo dice la sala segunda. Basado en análisis de carácter psicológico. Don Daniel. Y no solamente esa isla, creo yo, inclusive llega un momento como la víctima de violencia intrafamiliar que no reconoce que es un acoso. O sea, yo creo que es cierto, podrán haber personas que tienen autoestima muy alta, un poder emocional muy alto, un poder mental muy alto, pero es que cuando algo se vuelve rutinario y es un ataque psicológico, que te comienzan a aislar y todo eso, por más fuerte que usted sea, o sea, va a haber un momento que te vas a ir debilitando. El detalle es que es como la de violencia intrafamiliar, la mujer que está siendo agredida y dice, no, es que mi marido no me agrede porque quiere agredirme, es que yo hice tal cosa. O sea, lo último, la víctima no reconoce la cosa. Entonces no es solamente eso, ¿verdad? Exacto, se cae, la persona se cae. Que no me digan que en algún momento ya a todos nos pasa, que nos pueda generar un problema de ese tipo. Aislamiento, vergüenza. La persona se siente minimizada y entonces hasta vergüenza con los demás compañeros. Ya genera un esquema de dejadez. Daniela. Perdón, don Jimmy, yo siento que hay como dos etapas, ¿verdad? Una es cuando la persona está sufriendo este acoso, que sin duda es horrible y todo lo que siente. Y otra etapa es cuando la persona finalmente decide hablar, a poner la denuncia y demás, y ahí, desde mi experiencia, sí creo que hay un cierto empoderamiento. Entonces veo uno como
Dos versiones. Pienso que eso es igual, ahora que estamos hablando de víctimas de violencia intrafamiliar, cuando la mujer finalmente, bueno, si hablando de mujer, ¿verdad? Sé que también hay hombres, pero digamos que hablando de mujer, finalmente se da cuenta, busca ayuda, abre los ojos, se da cuenta que está en un ciclo de violencia y levanta su voz. Voy a poner el peor ejemplo del mundo porque ya sabemos en qué pasó, pero el más sonado, Amber y Johnny, ¿verdad? ¿Qué pasó cuando Amber habló? Se ve la mujer fuertísima, empoderada, hablando, dando declaraciones, reclutando incluso gente que la apoye y demás. Siento que pasa lo mismo con víctimas de acoso cuando finalmente logran hablar. Entonces hay que verlo como de dos puntos, ¿verdad? Cómo fue el proceso y cómo era esa persona y cómo es esa persona cuando finalmente se empodera y alza su voz, ¿verdad? Claro, claro. Pasa con la mujer que está sufriendo violencia doméstica y que ya llegó al punto que ya no más. Exacto. Igual. Sí, porque entonces ahí, yo ayer lo mencioné, estamos en este momento viviendo una situación donde la persona que habla ya más bien viene con todo, ¿verdad? Cuando le digo con todo es hasta con prensa, a ese nivel. Entonces, y es ver a una persona totalmente distinta a la que se vio durante el proceso que yo... Ahí lo que tenemos que ver el caso. Ahí donde tendríamos que ver el caso, a ver si estos elementos que está diciendo la sala segunda se logran atisbar en el caso de esta persona. Claro, y también lo complejo que sería ver a esa persona durante, como les digo, ¿verdad? Porque a veces hablan años después de haberlo vivido, o no sé, o meses después, tal vez ya un poco más fortalecidos, más apoyados, ¿verdad? Por otra gente. Por eso cuando usted dice, es que el acosado casi nunca dice, estoy siendo víctima. Yo sí he visto casos donde lo dicen, pero ya cuando dijeron que pase lo que pase, que me echen, que no me echen, ya, o sea, voy con todo, ¿verdad? Pero ya superaron ya cuando explota. Exacto. Y cuando yo creo que así como lo más liberador para una persona que está siendo acosada es cuando dice, me voy. En el momento que ya dicen, me voy porque encuentro otro trabajo, porque mi esposo me va a mantener o porque tengo un emprendimiento, lo que sea, y ya no sienten esa dependencia hacia el trabajo, es cuando el acosador se transforma en otra persona. Y esa persona va a tener derecho a exigir una indemnización, aunque se vaya. Yo le quería preguntar, don Jimmy, ¿usted conoce algún caso donde una persona haya presentado una denuncia de acoso laboral, haya ganado y continúe trabajando en el lugar y también sí, claro, sí, en el sector público se da mucho, en el sector público se da hay bastante, hay bastantes casos y sigue trabajando. El acosador y el acosador se le sanciona y no se despide, se le sanciona con una suspensión o algo así, y la persona sigue trabajando en otro lado y hasta no necesariamente una denuncia va a terminar en la desvinculación de alguna de las dos partes. Probablemente. Ahora, si la situación es sumamente grave y sobre todo por el nivel en que se puede estar, a veces la administración o la empresa va a tener que determinar que se va a tener que ir el posible o la posible acosadora. No queda de otra. ¿Por qué? Por el tema del clima organizacional, que para efectos de las personas que trabajan en relaciones laborales saben que el clima organizacional es un elemento sumamente importante en las relaciones de trabajo. Claro. Un mal clima genera desmotivación y genera un problema de inactividad o de mediocridad. Claro. Y sumado a que cuando estas cosas pasan, se crea, de nuevo, porque lo vivimos todos los días, un temor de que me van a llamar a declarar, mejor no le hablo a esta porque entonces la otra va a creer que estoy de su lado, ¿verdad? Entonces empieza un aislamiento colateral que aunque la gente le dé tristeza a la persona acosada, lo hace también por temor, ¿verdad? Exactamente. Gracias por el aporte, Daniela, es muy interesante. Vea este pequeño video de si esto es repetitivo, estamos ante una situación de acoso. Esto por sí solo es un maltrato, pero uno ve los elementos detrás de una persona que actúa así. Observen. No. Ella es Marcela, es mi secretaria, hablaron un par de veces. Pero mira qué lindos son. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, A vos. ¿De qué te reís? ¿Hiciste algo bueno? ¿No me enteré? Cuando estoy con gente y te pido un café, largás todo y venís inmediatamente, ¿entendés? ¿Y vos qué mirás? ¿Te sobra el tiempo a vos? Lo que te pedí para el miércoles lo quiero mañana a la mañana, ¿sabés?
¿Qué vas a llorar ahora? ¿No estás contenta con el trabajo que tenés? Pues si no estás contenta yo te puedo ayudar. Puedo hacer que ni vos ni el señor Choclito vengan más al trabajo. O mejor, que Choclito venga y vos no vengas más. Ya que no tienen trabajo, les dejo esta inquietud. Se quedan pensando quién de los dos se tiene que ir. Vean un aspecto importante con relación a este tema. Hay una persona acosada. En realidad, el chavalo que está sacando fotocopias por vino también le fue. Pero lo hace ver, pero es que hay una persona centralizada en la que se ve el esquema del acoso. La minimiza. Hace ver que es mejor el muñeco que no tiene animación a ella. Le destroza desde el punto de vista psicológico. O sea, le está diciendo usted no sirve para absolutamente nada, ni para servirme un café. Y el ambiente, la persona a veces grita para que en el ambiente se vea las circunstancias que se están dando y cuidado con relación a los otros y lo que hagan con relación a él. Olvídense, sigo con esta señora en el problema, no se metan los demás. Eso es lo que está tratando de decir. ¿Para qué? Probablemente este señor no tiene la potestad o la posibilidad de despedirlo. Y entonces la intención es que ella misma se vaya. Estas circunstancias son muy comunes en ciertas empresas, en ciertas instituciones. Y entonces, básicamente aquí se ve un módulo que si esto es constante y se ve en el comportamiento de él, que eso es constante, lo que quiere es destrozar a la persona. Entonces ahí es donde observamos esta situación. Y algo que yo quiero decir claramente. El hostigamiento sexual, comúnmente, lo normal es que se dé entre dos personas, por lo que los indicios son los que me van a ayudar a establecer la situación real de la vivencia de las dos personas. Y de alguna manera, a quién de los dos le creo. Pero cuando hay acoso laboral, los demás están claros que algo está pasando. Eso se observa. O sea, que no me vengan a decir a mí aquí, como lo he dicho en otras entrevistas o en otras exposiciones, el acoso laboral se ve que hay un grupo que está en cierto estatus contra la persona que está en otro estatus. Se ve, se puede probar, ir sumando a la persona que le digo que está viviendo acoso, le digo, vaya sumando prueba. Porque la continuidad se va en la suma de conductas. Y esto es sumamente importante. ¿Se puede probar el acoso laboral? Sí. ¿Hay indicios que me ayudan? También. Pero hay prueba directa. Y esa prueba directa nada más lo que hay que hacer es armar el rompecabezas del acoso. Poco a poco. Tengo el rompecabezas. Cada pieza de cada hecho me va ayudando a armar la cara del acoso. Yo a veces hablo de la cara de la Mona Lisa, pero eso tiene que ver con otro asunto que tiene que ver con argumentación. Pero aquí lo podríamos utilizar. Quiero hacer la cara de la Mona Lisa con un rompecabezas. Cada pieza va ayudando a esa circunstancia. Tema muy importante. Y entonces hablábamos ayer del tema de poder, entonces me adelanto ahí que ustedes pueden revisar eso. Y básicamente podemos hablar de diferentes formas de poder y podríamos hablar del poder jerárquico, el poder legítimo, el poder de recompensa, que es interesante este poder de recompensa, premio o castigo. Se utiliza mucho quien tiene el poder para efectos de recompensar, en negativo o en positivo. Coercitivo. Yo tengo el poder para amenazar o intimidar, aunque sea un compañero de trabajo. ¿Por qué? Porque a los de arriba están conmigo. Poder experto. De alguna manera, lo puedo utilizar para que la persona que sabe, de alguna manera, haga que la persona que no sabe se vea mal. Informativo va semejante. Y que hablé mucho ayer fue el del poder cultural y el poder social, que es el que más observa uno que existen las relaciones laborales de acoso contra personas. Entonces ahí queda el tema del esquema de poder. ¿Y qué pasa con el falso acosado? Esto, o sea,
Si esto pasa en su oficina, si esto pasa en su institución, estamos hablando de una persona mediocre, falso acosado. Y le hablo del síndrome de falso acosado. Engaña y manipula. ¿A quién engaña y manipula? Al grupo para atacar a la persona. Muchas veces una persona utiliza la idea del acoso más bien para acosar. Conocí el caso de una directora de una escuela donde 3 engañaban y manipulaban para hacer ver mal a la directora, de tal manera que llegaron hasta presentar una denuncia por acoso laboral. ¿Y cómo terminó el proceso? Como lo decía por ahí Lisbeth, terminó que el asunto se revertió. Ella era la acosada. Sucede. Formas de acosar es crear denuncias falsas. Un manipulador hace eso. Suele presentar un trastorno mental, paranoide. Me persigue todo mundo. Cuidado con esto. Cuidado con esto. Porque estoy seguro que Daniela y Génesis, que son especialistas en otras áreas, han manejado muy bien eso. La persona que ha vivido hostigamiento sexual o acoso laboral y se va del trabajo y trabaja en otro lado, vive y sigue teniendo la vivencia como que si todo el mundo le acosara. Y eso le va a pasar por mucho tiempo. ¿Por qué? Porque el daño es serio. Entonces, no digamos que ahí hay un síndrome de paranoide de persecución. No, la persona paranoide es que le encanta eso. O sea, es que creen todos que yo trabajo mal, no creen todos, no, usted trabaja mal. Es diferente. Se siente seguro y convencido. No le preocupa la resolución del conflicto. Le encanta el conflicto. Y le encanta ese ataque constante. Tanto que quien se ve mal es la persona denunciada por el conflicto que le hace el otro. Entonces la persona denunciada muchas veces empieza con esquemas de verdadero sistemas de acoso. ¿Y qué pasa con esta persona? Usted lo va a observar normalmente, pasa, yo lo veo en diferentes instituciones. Tiene malos informes de antecedentes laborales. O sea, la ubican en un lado, lo ubican en el otro lado, no sirve, lo trasladan y no sirve, lo trasladan. A mí me da risa, ¿verdad? Que haya gente que tenga la suerte de estar trabajando en una empresa, en una institución, siendo un inefectivo, siendo un mediocre, y que lo que hacen en esa institución, en esa empresa, es nada más trasladarlo a otro puesto. Y son los que dicen, es que me están atacando, por eso me cambian, es que siempre como yo soy sincero, ese es el tema de la palabra de algunos, soy sincero en lo que digo. No, es que no es trabajador, trabajadora. Hace intentos de denunciar de moving de forma anónima. Mete correitos electrónicos, donde aparece anónimos arroba, o sea, ni siquiera sabe quién está mandando eso. Y el caso de anónimos arroba es porque existió. Suele tener una pobre capacidad y recursos personales para el trabajo. O sea, en lo que es malo o mala es trabajando. Es buena para todo lo demás, menos para el trabajo. Suele culpar a los demás de su comportamiento. Ese síndrome paranoide. Tiende a la teatralidad. Hasta recibe clases de artes dramáticas, según. Yo he recibido clases de artes dramáticas, pero para efectos de argumentación. Pero, o sea, de verdad. No sé, vi como que Daniela quería decir algo. Porque se dio ahí el... Puedo dar un ejemplo de cada uno. Se me ocurren personas así, le pongo cara a cada uno de los puntos que estamos viendo. Oiga, es que es cierto, ¿no, Daniela? Que cuando uno está hablando de esto empieza a pensar en personas. Sí, claro. Bueno, hace poco nos pasó en una entrevista de trabajo que la persona se le preguntaba, venía a un club deportivo y le preguntábamos por qué salió de tal y tal lugar y todos eran por envidia, mal de ojo, no me querían, se sentían amenazados porque yo era muy bueno, todos, o sea, todas las razones eran eso, pues no está aquí la persona. Don Jimmy, a mí no me queda claro, no sé si a los demás sí, por ejemplo con el video, ¿cómo se identifica? O sea, ¿cómo usted nos recomendaría identificar entre maltrato y acoso? El maltrato no es continuo, el maltrato es esporádico. Okay.
o el maltrato es contra todos, porque es la personalidad de alguien hace esto. Y por eso hablé ayer del síndrome de Jorge Luis Pinto, porque Pinto era una persona que su personalidad era de maltrato. Pero importante, a la par de esto de maltrato, hay un elemento pertinente. La persona que maltrata no tiene como objetivo que las personas se vayan, es otra cosa. A veces lo que quiero es la eficiencia, pero lo hago mal. A veces lo que quiero es verme yo como el mejor, al estilo Trump. Yo soy el verdadero, el que sirve aquí en este país. Y entonces es una, ¿cómo se llama? Una ceremonia a la personalidad. Y entonces esas personas lo que hacen es ver a los demás como súbditos y por lo tanto les genera una conducta de que yo soy el rey, yo soy la reina. Yo vi una auditora que era así, que a las 4 de la mañana en una gira que andaba, eso fue interesante, esa auditora estaba al borde de verdad de la desesperación, porque claro, el asunto es que había ingerido bastante bebidas espirituosas en la noche anterior y entonces a las 4 de la mañana estaba mal. Llamó a sus súbditas para que fueran y la atendieran y le pasaran hasta una palmita para darle aire y todo lo demás porque estaba mal y lo que tenía era goma. Pero esa persona celebraba la Navidad y la Navidad empezaba en septiembre. Y entonces en septiembre ponía el aire acondicionado a todo volumen porque había que sentir el aire navideño. Tenía problemas, ¿verdad? Pero como tenía eso, todos sus súbditos de la oficina sabían que el 1 de septiembre, en este país el 1 de septiembre empieza la Navidad, el 1 de septiembre todos tenían que llevar cosas para adornar toda la oficina con aires navideños. Quien no llevaba era un problema, había un ataque serio. Hacían filita porque había que ir a votar para las elecciones de la Asociación Solidarista en esa institución y entonces hacían filas detrás de ella como pollitos que ella llevaba para votar. Todos en filita iban a votar. Es una ceremonia a la egolatría. Hay personas que son así y maltratan. Pero ¿dónde está el problema más importante del acoso laboral? Es que el objetivo que yo quiero es que la persona se vaya. Eso es importante. Continuidad con relación al objetivo. Y si soy igual con todos, no hay acoso. Hay un problema mío, personalidad. Y eso puede ser causar hasta despido. Pero no por acoso, sino por maltrato. Daniel. Una pregunta me surge. Hablamos que el acoso lo que busca, o sea, tengo claro que es una continuidad, se prolonga por un tiempo determinado, indeterminado inclusive, pero me surge la pregunta porque necesariamente busca el sacar una persona de una institución o de una empresa. O sea, yo sé que ese es el fin a largo plazo, pero tal vez no podría ser el fin desde un principio, porque digamos, destrozar a una persona, tal vez los acosadores lo que están buscando simplemente es animar a aquella persona sin saber que el resultado podría ser que esa persona renuncie o que esa persona, ya por una mala evaluación, la terminen también echando de un lugar. No sé si me voy a comprender. O sea, el fin de un principio podría ser no que aquella persona se vaya, sino simplemente desmoralizarla. No sé si sí, voy a entender. Vamos a ver, pero siempre el objetivo de una persona que acosa es que no quiere ver más a esta persona ahí. Muchas veces es porque quiere traer a alguien, muchas veces es porque se están viendo mal los demás con relación a esta persona. Iñaki llega a la conclusión de que las personas que hacen muy bien su trabajo y que hacen 3 veces lo que hace uno o lo que hace un grupo, son personas que se convierten en un depredador y como se convierte en un depredador tiene que irse. No necesariamente es que renuncie, es que ya no esté más en la oficina, que se vaya por otro lado. Y a veces hasta ayuda. He visto casos de funcionarias que son, así. He visto casos de funcionarias que dicen, váyase con todo y su puesto donde sea, pero no la quiero más aquí. A veces es porque es ineficiente y a veces es porque es tan eficiente que no le sirve a la estructura de la cultura organizacional que hablé ayer y escribí en ese libro Yo soy la autoridad política superior, don Alex Solís. Las dos se dan. Entonces hay que buscar las causas. Pero siempre, vean que todas las sentencias y todas las provisiones, vamos, no he visto todas las sentencias, y yo les digo aquí,
que yo sé que quedo en deuda con relación, y de verdad, yo lo voy a hablar con Andrea, un curso pronto de jurisprudencia ligada al acoso laboral. Creo que es pertinente hacerlo porque cualquier cantidad de sentencias ahí tenemos, pero no las puedo ver. No, Hay ok, que llevarlo, masticarlo. Don Jimmy, Entonces, lo que me realmente, quise centrar en ayer y hoy es que nos llevemos claramente el concepto. Prefiero que nos llevemos eso. Y es que si usted ve, sí, Daniel, disculpe. Disculpe. Es que en realidad cuando yo tomo este curso, bueno, yo soy abogado y no tengo mucho de experiencia, pero conozco un caso muy particular en que yo siempre decía, ¿sabe? Que este caso es acoso. Pero no tenía justamente esto, o sea, lo de ayer y hoy me ha servido mucho para esclarecer realmente si el caso que yo estaba viendo es acoso. En realidad hice una lista de todo lo que conozco de esta persona y hasta el momento me encaja en acoso. Y entonces quiero también agradecerle a usted porque realmente para mí ha sido muy claro el curso. En realidad he tomado notas, inclusive antes del curso estuve leyendo un poco con respecto a lo que era acoso y justamente lo que era maltrato y comencé a ver ciertas diferencias que ayer y hoy pues usted me ha dejado muy claro realmente. Quería agradecerle eso. Inclusive hoy usted me ha dicho algo en la charla que es muy importante, por ejemplo, que este caso que conozco, esta persona es muy eficiente y entonces las otras compañías que tiene alrededor son tan ineficientes, siempre van atrasadas, que se buscaron la forma de comenzar a quejarse por todo, no directamente contra esta persona, sino que comenzaron a quejarse de la jefatura, comenzaron a quejarse y llegó un momento en que lograron contactar Jefatura Nacional, porque claro que son empleados públicos, contactaron Jefatura Nacional y entonces Jefatura Nacional ahora aisló a esta otra persona, la eficiente, creyendo el testimonio solamente de las compañeras, a tal extremo que si hay capacitaciones, que si hay reuniones con Jefatura Nacional, no invita a esta otra persona. Y entonces realmente, y le agradezco, y este es el aporte que quería hacer de cierre. Este caso, justamente ese es el caso real, Daniel. Ese es el caso real de una persona que está siendo acosada. Y es que siempre lleva una línea. O es una persona que controla y como controla todo su trabajo, no les gusta a los controlados y en la cultura costarricense no nos gusta que nos controlen. Es un tema cultural nuestro. Si usted va a la cultura europea y los alemanes están acostumbrados más bien, los alemanes que no ven que hay un control en la empresa o institución, denuncian a la persona que no está haciendo trabajos de control. Aquí tuvimos que crear una ley de control interno para ver ese caso en el sector público. Pero también hay control en las empresas. Las empresas establecen esquemas de control al interno y no se cumplen a veces y entonces se va vinculado mucho por el tema de la sociedad en la que vivimos. Además, la sociedad costarricense tiene un serio problema que se llama la sociedad del pobrecito. Y entonces en esa sociedad del pobrecito esta persona, etcétera, etcétera. No, yo siempre he dicho claramente, y alguien lo decía por ahí, un amigo mío, yo no despido a nadie, él es patrón. En realidad, a mí me cuesta despedir a alguien. Las personas se van solas. Y diciéndolo así, es claro esto. Claro, yo le decía a él, sí, siempre y cuando no aparezca alguien que le crea, que le desarrolle, que le estructure un esquema para que la persona se vaya por causales ficticias. Y eso se pasa en el acoso. Y yo quería en estas dos sesiones adentrarme más a que se lleven un concepto un poco adecuado, eliminemos mitos, para ver después sentencias en el tema. Cuando dice la sala, sí, el médico dijo que esa persona está sufriendo serios problemas psicológicos, pero no encuentro en ninguna parte del expediente prueba de cuál es la causa. Yo no puedo determinar ahí acoso laboral. Hay control aquí, es claro el control. Es más, es una obligación de la jefatura ejercer esas funciones de control. Aquí no hay acoso. Y lo dice esa sentencia claramente. ¿Dónde está la diferencia? El control tiene que ver con el trabajo, mientras que el ensañamiento con la persona. Y entonces uno encuentra claramente cuando estamos ante verdaderas actuaciones de control, cuando estamos ante ensañamiento. O sea, le tiro a una persona. Controlo a una persona, que es diferente. No, el control es genérico, es homogéneo. Entonces es diferente ahí. Entonces, de verdad, o sea, pronto escucharán de una segunda parte, ojalá que estemos los que estamos y podamos ventilar esta segunda posición y es ver ya sentencias. Tengo un buen poco ahí que quiero tocar, que todas son del 2018 en adelante, para que veamos qué es lo que
está ahorita vigente. Ya la Sala Constitucional casi no resuelve ese tema y dice que eso es un tema de legalidad. Entonces veremos mucho de Sala Primera y Sala Segunda. Y de algunos tribunales de apelaciones ahora que empiezan a resolver el tema. Recuérdense que los tribunales de apelaciones están muy metidos ahora en el tema laboral, puesto que no todo llega ya a Sala Segunda por un tema de el monto ¿cómo se llama? El monto de la estimación de la demanda. Entonces, muchas veces se termina en tribunales de apelaciones, pero los tribunales de apelaciones he visto algunos resolviendo muy bien sobre esta temática. También lo veremos ahí. ¿Preguntas? Duda procesal, profe. Duda procesal. Decías que es posible llevarse un panzazo si al inicio de la demanda me voto solamente por acoso y al final era maltrato. Si hago ingeniería inversa, o sea... Lo que te digo, Diego, y lo que le recomiendo a la gente cuando va a hacer eso es poner pretensiones. Se determina la existencia de un acoso laboral. No obstante, si el tribunal o el juzgado observa que no hay un claro acoso, al menos se establezca la primicia del artículo 81 que establece la posibilidad de maltrato. Yo pondría las dos como pretensiones, ambas. Correcto, o sea, pido maltrato en subsidio, más o menos. Como una pretensión accesoria. Correcto. Muy bien. Muchas gracias, profesor. No, con todo gusto. ¿Alguna otra pregunta? Jimmy, ya estamos terminando, pero una pregunta rápida. Ayer alguien acá dijo, ¿verdad? Que cuando una persona se siente acusada absolutamente todo, ¿verdad? El café no lo hicieron como me gusta, esto es acoso, ¿verdad? Perdón. Ayer alguien por acá dijo, una de las participantes, fue Angélica Sanabria, que cuando alguien se siente acusado, cuando alguien está en un proceso así, absolutamente todas las conductas las ve como acoso, ¿verdad? Sí. Entonces, tengo una duda, ¿el que una persona se le empiecen a quitar funciones es considerado como un elemento de acoso laboral? Es suma si hay otras cosas más, pero si le empiezan a quitar funciones, no solamente eso. Ajá. Y hay otras cosas más, es una forma de acoso. Ok, pero si lo dicen que estoy tratando porque de hacerle ver a las autoridades es este puesto ni siquiera necesario. Y si este puesto ni siquiera es necesario, ¿para qué voy a tener una persona trabajando en eso? Y entonces le empieza a eliminar funciones. Es una forma. O le pasa esas funciones a alguien más haciendo ver que la otra persona era más eficiente para hacerlo. También. Pero si solamente eso no es algo del que ya se acabó. Si es solamente eso, habría que ver el trasfondo. Puede ser que en realidad la persona tenga claro que hay algunos que no hacen bien. Vamos, hay gente que hace bien un trabajo y hay otras que hacen bien otro trabajo. Y entonces se está tratando de establecer una carga. Puede ser esa posibilidad. Okay. Habría que ver la intención de fondo. ¿Qué está detrás de eso? Si poco a poco intenta minimizar la plaza para hacer ver que la plaza no sirve para nada, podríamos analizar si posibles conductas de acoso, pero tienen que haber otras más. O sea, con esa sola no lo veo. Con esa sola probablemente lo que quiera es básicamente generar, digamos, una reestructuración de la empresa o la institución, que también puede pasar. Es casuístico, habría que analizar el trasfondo del asunto. Ok, excelente, gracias. Lisette. Yo. Doctor. No te escucho, Lisette. Doctor, ¿me escucha a mí? Sí, Adolfo, ya te doy la palabra. Gracias. Dame chance. No te escucho, Lisette. Puede ser que sea, veo que el micrófono está apagado. Ahora sí me escucha. Ahora sí. Ok. Hay una situación en el trabajo de un administrador que en la dirección hay dos administradores. Hay uno que maneja un fondo de trabajo y otro maneja el fondo de alimentos. Se manda a un disciplinario porque hay un faltante de 5 millones en el fondo. Entonces se hace la investigación y resulta que facturas duplicadas, pagos duplicados y bueno, entonces es sancionado el funcionario.
estuvo suspendido 9 meses, vuelve a trabajar y a los 3 meses exactamente estaba sucediendo otra vez lo mismo, facturas perdidas, otra vez los proveedores viendo a ver qué pasaba, lo vuelven a suspender y en proceso administrativo, ¿verdad? Y ahora regresa porque hubo varias incapacidades que él estaba presentando, entonces no se pudo llevar a cabo la audiencia, entonces tuvieron que volverlo a reinstalar en su puesto. Me comentaba la otra administradora que entonces ahora la jefatura lo que le está diciendo a ella es, usted tiene que hacer el trabajo que él hace, porque a él no se lo puedo dar. ¿Por qué? Porque ya se ha comprobado que esta persona pues pierde los documentos y expone, digamos, a las personas menores de edad al final, ¿verdad? Porque al no pagar proveedores, bueno, se hace un gran desorden, ¿verdad? Ella me consultaba a mí, yo le decía, es que usted no puede permitir eso. ¿Por qué? Porque también se puede volver una razón o una causa para que este administrador diga, a mí me están quitando las funciones y se vuelva como es decir, que hay acoso laboral, a pesar, digamos, de que hay todo un proceso ahí donde se ha demostrado que él tal vez no tiene las capacidades, pero la institución no hace nada al respecto, sino más bien es sancione, hágale un plan y vean a ver qué hacen, ¿verdad? Y yo pienso, no se le puede decir, no, usted dedíquese ahora a hacer estas cosas, se le minimiza su trabajo, aunque se le mantiene el mismo salario, y se va a recargar a otro funcionario a hacer sus labores. Sí, sí, es una actuación indebida. Puede ser que no sea acoso, pero sí es una actuación indebida porque de alguna manera está generando elementos para determinar que alguien ya no es de confianza. Yo no sé por qué los procedimientos no se han hecho, a pesar de que la persona está incapacitada. O sea, los procedimientos, es un procedimiento de Hacienda Pública, el plazo de prescripción es de 5 años. Yo no entiendo por qué el procedimiento no se sigue. Y estando la persona incapacitada, esto es una causa de suspensión que hace que no corran ni siquiera los plazos. Y de por sí, el artículo 71 de la Ley Orgánica de la Contraloría dice que básicamente cuando se entrega el traslado de cargos a una persona en la apertura de un procedimiento administrativo, no corre plazo hasta que se termine el procedimiento. Ya, no hay plazo ni de caducidad ni de prescripción. O sea, lo que me llama la atención es por qué el procedimiento no se sigue. Porque al final, el tema de la pérdida de las facturas y todo lo demás es un problema de control interno. Y el problema de control interno provoca una sanción disciplinaria de Hacienda Pública que no está vinculada al mes del 414, sino a los 5 años del 71. Eso es lo primero. O sea, ahí lo importante es que esta persona tiene que señalar, vea, abran el procedimiento. Y si le abren el procedimiento y no hay funcionario que pueda seguir haciendo esto, mientras nombran a otro, pues yo acepto el recargo de funciones, pero observando claramente que la persona está aperturada en un procedimiento. No, más bien en este caso, digamos, él lo vuelve a reinstalar y entonces lo que el jefe dice, bueno, para que no sigan ocurriendo estas cosas, vamos a quitarle las funciones a él y se las voy a dar a usted. Otra vez, teoría del pobrecito. Teoría del pobrecito de Costa Rica. Y él entonces anda riéndose y que él, nadie le va a hacer nada. Ahí lo importante es que esta persona tiene que denunciar las razones por las cuales ese procedimiento no se ha abierto o no se ha seguido. Y pareciera que entonces le tienen miedo a la persona. Y si se incapacita, está bien que se incapacite. Que de alguna manera se vuelve constante. Lo que le he dicho a la gente, después de un año que una persona está incapacitada y si se mantiene en esa incapacidad, se consulta a la caja y a la comisión de incapacidades si esa incapacidad es válida. Y viera qué interesante. Normalmente dice la comisión de incapacidades, ya le ordenamos a ese médico que deje de estar incapacitado. Normalmente pasa, pero no sabe la gente que se puede hacer esa consulta a la comisión de incapacidades de la caja. Gracias. Bueno, estimados, estimadas, de verdad, yo quisiera seguir, pero tengo otra actividad en estos momentos y ahí estarán invitados. Quiero ver jurisprudencia y ojalá estemos todos otra vez. La temática es interesante y ahí estarán invitados. La próxima semana, hostigamiento sexual. Si quieren entrar por eso, pues ahí estaremos. Muchas gracias, de verdad. Les agradezco el haber estado este rato, de haberme dado 4 horas de su tiempo para hablar de esta temática, que a mí de por sí me agrada y yo sé que es de alguna manera les puede ayudar y apoyar en las actividades que realicen. Que pasen muy buenas noches. Perfecto, profe. Buenas noches. Buenas Buenas noches, noches. compañeros, compañeros. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego. Nos vemos.